Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La corrupción, según muchos analistas, es el mayor problema que ha enfrentado Honduras a lo largo de su historia, y los escándalos de actos al margen de la ley en los últimos años provocaron la indignación colectiva, por lo que muchos sectores, hartos de esta situación de ver cómo el dinero público termina en las cuentas bancarias de políticos, demandan desde hace varios años la llegada de una comisión que acompañe a las autoridades hondureñas para investigar a aquellos que hicieron crecer su patrimonio a costa de saquear la caja chica del Estado. En 2015 tomó fuerza el clamor popular de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, quien buscó una alternativa con apoyo de la Organización de Estados Americanos, la MAXI, que tuvo un paso fugaz en el país, luego que el Congreso Nacional anterior decidió no renovar su estancia, por lo que la oposición de aquel entonces, ahora oficialismo, prometió instalar la Sisi, proceso que comenzó hace más de un año, y según algunos expertos, no se perciben avances concretos más que la firma de un memorándum de entendimiento. Distintos sectores, incluyendo la sociedad civil, consideran que no hay voluntad política para que se instale la Sisi. Por ello, distintas organizaciones hicieron una convocatoria para marchar este martes exigiendo la instalación de esta comisión que venga a contrarrestar la corrupción. Sin embargo, el lunes la sociedad civil informó que cancelaba la convocatoria a la marcha, aseverando que no existen espacios cívicos democráticos a pesar que han luchado contra los regímenes autoritarios y corruptos del Partido Nacional y apoyado la instauración de un gobierno democrático. Nos preocupa la estigmatización que desde el gobierno actual se está haciendo a una marcha anticorrupción, en la cual el CESPAD es autoconvocante junto a otras organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Menciona en su comunicado la sociedad civil, quien demanda al gobierno garantizar la necesidad de mantener espacios abiertos para el disenso y consenso. El fin de semana, el coordinador de Libertad y Refundación, expresidente de la República y asesor presidencial, José Manuel Zelaya, convocó a las bases de Libre a una movilización que iniciaba a la misma hora y lugar que la que programó la sociedad civil. Movilización contra los que no quieren aprobar ley de justicia tributaria. Exigimos al Congreso Nacional ley para una Sisi que persiga la corrupción público-privada, independiente, autónoma, no pegatina de operadores de justicia ni poderes fácticos. Ruta Guadalupe al Congreso Nacional, posteó en su cuenta de Twitter el expresidente Zelaya. En su discurso en Bélgica, la presidenta de la República, Xiomara Castro, aseveró que su gobierno todos los días es víctima de sabotajes y amenazas públicas, por lo que la movilización de este día será también en apoyo a su administración. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de temas del país. Esta mañana el alcalde de San José Colina, Santa Bárbara, con un permiso, director del INJUPEN, está con nosotros, don Amable de Jesús Hernández. Amable, bienvenido. Gracias, Raúl. Muchas gracias por esta invitación. Honrado de estar con usted a esta hora de la mañana y con los compañeros panelistas aquí. Gracias, Amable. El abogado Juan Carlos Aguilar es director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ACJ. Abogado Aguilar. Buenos días, Raúl. Un saludo a toda la audiencia y a los colegas que aquí nos están acompañando el día de hoy. Esperamos aportarnos a su espacio. Bien, aquí tengo
importante libro que he recibido esta mañana, que me lo autografió su autor, es la autobiografía, los ideales y vacilaciones de un caminante. Ahí está en pantalla. Y me acompaña aquí en el estudio. Quiero agradecerle públicamente. Don Efraín, antes de iniciar el foro, gracias por el libro. ¿Dónde lo puede obtener los hondureños este libro? Y si me da una idea de qué es el contenido. Bueno, sí, primero gracias por la invitación y compartir con ambos esta mañana. Sí, efectivamente es mi historia de vida, ¿no? A través de diferentes etapas. Cubre desde mis orígenes, mi familia, la formación, mi vida profesional y mi vida política, ¿no? El paso por el Congreso Nacional, mi candidatura presidencial dentro de la democracia cristiana. Abarco todos esos temas, ¿no? El jueves a las 10 de la mañana vamos a hacer la presentación del libro en la Universidad José Cecilio del Valle, ahorita es una limitada edición porque son 200 ejemplares. Bueno, hay veces es difícil publicar libros en Honduras y francamente pues lo hice con mis propios recursos, pero yo no quería, como me decía el amigo Víctor Mesa, que hay que escribir las memorias antes de que se le termine la memoria a uno, ¿no? Y efectivamente lo que trato es de hacer también un análisis de las distintas etapas que me tocó vivir y a la vez ser protagonista, ¿no? En algunas de esas etapas de la vida de Honduras. Así es que, así resumidamente, Raúl, esa es un poco la idea, ¿no? La idea es como una especie de un legado que tengo que hacer para que lo que hemos hecho o no hemos podido hacer, lo que he tratado de hacer o lo que he querido aspirar para Honduras, pues no se quede en el olvido, ¿no? ni en el anonimato, sino que he sido parte de una generación que hemos tratado también de cambiar a nuestro país. No sé si lo hemos logrado o no, pero esa es un poco la idea de presentarlo a la nación, ¿no? y a todos los que de alguna manera piensan que podemos construir juntos un nuevo país. Gracias, don Efraín. Autobiografía, los ideales y vacilaciones de un caminante. El jueves en la Universidad José Cecilio del Valle será presentado oficialmente este libro de don Efraín Díaz Arribillaga. Voy ahora al programa. Se habló de movilizaciones, marchas convocadas. Primero se habló de una marcha que estaba convocando la sociedad civil y luego el coordinador del Libre, Mel Zelaya, también convocó. Se hablaba que era para la exigencia de la instalación de la CICIG en Honduras, pero a última hora, ayer, la sociedad civil canceló. Abogado Juan Carlos Aguilar, ¿qué piensa usted? Sí, mire, creo que lo primero que tenemos que dejar claro es que cada uno de los sectores pues tiene derecho a convocar a sus marchas, ¿no? Tanto sociedad civil como el gobierno. Lo único que yo lo vaticinaba en algún punto cuando el expresidente Zelaya pues convocó desde Partido Libertad y Refundación a que esta marcha convocada por CESPA se iba a cancelar. Y efectivamente así fue el día de ayer. ¿Y por qué? No solamente por el hecho de la convocatoria, porque creo que Libertad y Refundación tiene la suficiente fuerza, ¿no? Para hacer esa convocatoria, para movilizar a sus bases, para movilizar a su gente, y perfectamente lo pudo haber hecho en cualquier otro día, un viernes, por ejemplo, ¿no? Creo que el parte del juego, si lo queremos ver así, es que se convocó el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, e inclusive con una de las exigencias o bajo la cual se convocó sociedad civil, con el agregado de esta acta del CAF, y la ley de justicia tributaria. Ahí es donde yo hago como el análisis orientado quizá un poquito a la crítica, precisamente porque estas son situaciones que el Congreso Nacional se debería de encargar de llegar a consensos, de generar los acuerdos, y que hemos visto que se ha mostrado incapaz, ¿no? Hasta cierto punto desde su junta directiva, y precisamente por ese débil liderazgo que se ostenta desde la misma, ¿no? Parte de esa politización quizá, ¿no? y que se lleva, y esa polarización que se lleva en este tipo de situaciones, que no quiero decir que se llega a enfrentar, ¿no? Sino que llega a quizá causar hasta cierto punto en algunas de las personas involucradas hasta cierta confusión, ¿no? Entonces creo que la decisión que tomó CESPA en su momento pues fue sana, fue correcta, fue adecuada,
porque iba a existir esa confusión, si sociedad civil iba a salir a esta manifestación precisamente a apoyar esa ratificación del acta, si sociedad civil iba a salir a apoyar la ley de justicia tributaria, que incluso CESPA creo que se ha pronunciado al respecto en su momento, y en donde creo que no se tiene que dejar de lado el tema toral o el tema principal bajo la cual se convoca, que es el tema Sisi, pero también hay que dejar claro de que quien es el garante de generar las condiciones, quien es el garante de hacer ese cumplimiento del memorándum de entendimiento en su fase 1 y 2 y paralelamente ir negociando el acuerdo bilateral que se va a suscribir, entiendo, entre Secretaría General de Naciones Unidas y el Gobierno de la República, es el mismo gobierno, ¿no? Entonces el gobierno no debería de solicitar apoyo de la ciudadanía cuando ya se sabe que hay un apoyo para instalar una comisión que incluso se desprende de años atrás con un clamor social, y en donde ellos son los principales actores, ¿no?, para generar estas condiciones. Por un lado el Ejecutivo, que yo siempre lo he dicho y creo que ya lo he dicho en este espacio también. El Ejecutivo ha sido el que ha generado los pocos avances que ha tenido este tema de la instalación de la comisión en el país. Y la principal traba la hemos tenido en el Congreso. Hasta hace la semana pasada que existió esa derogación de estos dos pactos de impunidad, pero todavía faltan muchas leyes por derogar, muchas leyes por reformar y muchas leyes también por crear, ¿no? Y crearlas en ese sentido de crear un ordenamiento jurídico integral que le sirva no solamente al ministerio o a la misión, mejor dicho, sino que le quede como un legado al Ministerio Público, porque esta comisión, si se llega a instalar, no va a estar para toda la vida. La idea es que venga a generar los espacios, a fortalecer las bases, a generar las condiciones para que el Ministerio Público pueda seguir trabajando mucho más adelante. Entonces, parte de esa traba que existe desde el Poder Legislativo es precisamente porque muchos de esos diputados que hoy por hoy les toca derogar esta normativa fueron los que en algún momento estuvieron presentes y que incluso pudieron haber votado de manera positiva para generar estos obstáculos o estas herramientas que han representado una piedra en el zapato para el Ministerio Público en su investigación. ¿Qué piensa el gobierno, Amable? Bueno, primero, no es extraño que Libre salga a las calles. Y la esencia de Libertad y Refundación precisamente es las calles. Somos un partido que nacimos el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, cuando, como liberales en resistencia, nos opusimos al golpe de Estado. Y desde su génesis hasta el día de hoy, la dinámica de Libre es la calle. Eso no es nada extraño, por lo tanto, el coordinador general de Libre, electo por el partido, obviamente tiene toda esa facultad y es la esencia de Libertad y Refundación salir a protestar. Nos llama la atención, a marchar, en apoyo a una causa, que es la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. A mí me llama la atención un detalle de estas organizaciones de sociedad civil, entre comillas, porque para mí, yo tengo respeto por muchos de ellos, muchos miembros de ellos yo los respeto, pero el papel de estas organizaciones en los 12 años de narcodictadura fue más bien apadrinar. ¿Quién los miró a ellos, por ejemplo, marchando cuando se derogó la MAS? La MAS sí, aquí estuvo en el país, aquí la teníamos, y sin embargo se derogó a vista y paciencia de todas estas organizaciones. ¿Y quién los miró en la calle ofreciendo una cosa? O sea, aquí todo el mundo juega al ingrediente político y nosotros somos políticos. Pues. La sociedad civil nunca hizo nada. No quiso nada y más bien estuvieron de acuerdo. Pues todos ahí se sentaban con el narcodictador. Lo que pasa es que ahora, como el hombre ya está preso, ya cayó, ya todo el mundo se le dio vuelta, ¿ah? Ya todo el mundo, hasta los mismos cachurecos que antes se sentaban en la mesa con él, que recibían dinero del cartel de Sinaloa, que fueron parte de la corrupción de este país, ahora ya hablan mal de él. No, dicen, no, es que fue Juan Orlando el culpable. No, yo creo que en este país nos conocemos todos. A mí me parece que es importante que el tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad es un tema de país. Obviamente las estructuras de poder público, privado que hay en el país no quieren que esta comisión se instale y tratan de hacer ver como que es el gobierno el que no tiene la voluntad. La presidenta ha demostrado claramente, hay un compromiso firme y una voluntad firme del gobierno de la República de implementar, de traer la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Ese es un compromiso firme del gobierno. Obviamente las mafias, todos sabemos lo que significó los últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional después del golpe de Estado. Todos sabemos lo que significó todo el tema de la corrupción. Todos sabemos lo que significó el tema de la entronización de los carteles de la droga en la institucionalidad del país. Todos sabemos lo que pasó
con los fraudes electorales del 2013, del 2017. Todos sabemos lo que pasó con la violación constante del Estado de Derecho, con la institucionalidad democrática. ¿Dónde estaban las organizaciones de sociedad civil? Estaban sentados en la mesa con el que estaba acuchillando la democracia. Esa es una realidad. Por ejemplo, ¿dónde estaban las organizaciones de sociedad civil? Y no tengo nada en contra de ellas, al contrario. Al contrario, creo que son espacios que se deben de privilegiar y se deben de potenciar, pero sin agendas ocultas y sin agendas políticas. Esa es nuestra posición. Don Efraín, ¿qué piensa usted? Bueno, mire, es difícil en el momento que vivimos en Honduras ser objetivo y tener una opinión balanceada sin estar respondiendo a intereses determinados. Yo lo que siento es que el país está muy polarizado, muy enfrentado, y yo creo que la nación requiere un camino diferente. Cuando yo digo un camino diferente es tratar en los asuntos que son de interés de la nación, buscar hasta donde es posible los acuerdos o los consensos para poder impulsar algunos temas que son fundamentales y que no tienen que ser objeto ni de una agenda partidaria o una agenda de otros sectores del país, en el cual, como la CICI, por ejemplo, que me parece que es un tema fundamental, que la propia Presidenta de la República ha estado públicamente, como muy bien lo decía, ¿verdad? Usted de que ella está comprometida con eso. Claro, el problema fundamental, creo que el abogado Aguilar se refería a eso, es que en el Congreso tenemos una oposición obstruccionista, ¿verdad? Una oposición obstruccionista que no deja hacer. Dicen ellos que sí, pero al final siempre es no. Entonces, la derogación de determinadas leyes que me parece que son fundamentales y que han sido condicionantes para la suscripción del convenio con la CICI son fundamentales. Por ejemplo, la ley del 2019, que fue aprobada en octubre del 2019, después precisamente como consecuencia de las acciones de la MASI, que dio al final al traste con la MASI, me parece que son fundamentales porque limitan la acción del Ministerio Público para actuar en contra de aquellos que pueden ser señalados contra la corrupción. Entonces creo que el problema fundamental está y sigue, se va a estar siendo en el Congreso Nacional, porque es ahí donde existe la oposición frente a la MASI. Yo no encuentro de que el Ejecutivo, y creo que en eso coincidimos, ha habido la suficiente manifestación por parte de la Presidenta. Se creó, digamos, una Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Me parece que fue un paso acertado. El nombramiento del abogado Edmundo Orellana me pareció pues que era el nombramiento adecuado y algún avance se ha logrado en eso. Pero las cosas no caminan como uno pretende aquí en Honduras. Creo que en algún momento, Raúl, en este programa, yo le dije a usted de que había que pensar también en un escenario sin MASI. Sin CICI, perdón, porque creo que al final la responsabilidad de la lucha contra la corrupción corresponde a la sociedad y al gobierno de Honduras, esencialmente a través de fortalecer el sistema de justicia del país, y ahora es muy importante el nombramiento del fiscal general del Estado y el adjunto. Creo que eso tiene que ser un paso que nos debe de llevar a realmente ir fortaleciendo la institucionalidad pública que ha sido creada precisamente para combatir la corrupción, la impunidad, y que el sistema de justicia del país pueda realmente empezar a funcionar en otra dirección y no lo que hemos tenido. Entonces, mi opinión es que tenemos que empezar a llegar a la sensatez en el país, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo parece estar atrincherado, ¿no? en esto, en lo mío, y yo creo que eso ya no lo podemos hacer porque algunos piensan que eso perjudica al gobierno. Posiblemente sí, pero al final al que se perjudica es a la nación, ¿verdad? Al país. Y yo creo que si no pensamos esencialmente en Honduras,
realmente estaremos constantemente en una crisis permanente, confrontaciones permanentes, manifestaciones permanentes, cada día es una y la otra. Yo no pienso que eso es al azar, ¿verdad? O sea, sí creo que hay intereses de los sectores, determinados sectores en el país que no quieren ninguna transformación de Honduras, que no quieren absolutamente ningún cambio en el país, sino que mantener lo que yo llamo la cultura del privilegio, ¿verdad? La cultura, digamos, de ser casi como los dueños de la nación y que cualquier acción que tenga la intención no de perjudicarlos, porque no creo que eso sea el propósito, que estamos hablando de la ley de justicia tributaria, digamos que es el otro tema que está ahí en juego ahí, sino que realmente tratar de regularizar de tal manera que podamos crear una sociedad mucho más equitativa de la que tenemos, porque uno de los grandes problemas de Honduras son las enormes desigualdades que tenemos en nuestro país y por lo tanto tenemos que ir caminando hacia crear una sociedad más equitativa y esto es un proceso, no lo va a hacer un solo gobierno. Yo pienso que es precisamente cuando se ha hablado de la necesidad de un pacto social, de un acuerdo, de consensos, bueno, debe estar orientado precisamente a que este es un proceso, no se va a hacer en un solo gobierno. Los cambios que hay que hacer en Honduras y las transformaciones que el país requiere es un proceso de mediano y largo aliento. Así es que creo que ha llegado el momento un poco de reflexionar como nación, como sociedad, y sentarnos alrededor de los temas que son importantes. Las diferencias van a haber, ¿verdad? Eso no. Amable Jesús decía sobre el tema de las organizaciones de sociedad civil. Mire, yo le voy a decir que eso ha sido prostituido en Honduras. Yo vengo de ese sector porque inclusive yo fundé una organización que se llama Centro de Desarrollo Humano en 1985. Y Centro de Desarrollo Humano estaba siempre, digamos, orientada precisamente en el apoyo al movimiento popular, a los campesinos, a eso en un momento donde había una doctrina de la seguridad nacional, que son temas que tocamos en el libro, las violaciones a los derechos humanos. Y ahí las organizaciones de sociedad, bueno, en aquel se llamaban, no se llamaba tanto de sociedad civil, sino que organizaciones que estaban precisamente tratando de defender los derechos y de impulsar las cosas que a veces que el gobierno no hacía. Entonces yo cuando hablo del término sociedad civil, hay veces se vuelve demasiado general y desafortunadamente, y en eso creo que usted lo señaló, durante la última década totalmente se prostituyó ese término de las organizaciones de desarrollo, ONGs como se llaman. Yo no me gusta el término de ONGs, no me gusta, sino que son organizaciones civiles de desarrollo, ¿verdad? Organizaciones del desarrollo social. Y esas son las organizaciones. Hay unas genuinas y otras que no lo son. Y para diferenciar, digamos, de una cosa y la otra. Entonces, no todas pueden hablar a nombre de la sociedad civil, ¿verdad? Porque agrupan diferentes sectores y diferentes bases en diferentes partes del país. Así es que no me voy a referir al tema de las marchas porque, bueno, hay veces uno puede entrar en el tema de la especulación, de por qué se hizo y por qué no se hizo. Yo creo que efectivamente coincido con ambos en que, bueno, yo creo que la gente tiene el derecho a manifestarse, a defender en lo que cree. Lo importante es que esas manifestaciones también coadyuven o logren los propósitos que eso se quiere. La CICIG, por un lado, la ley de justicia tributaria, que para mí, más que solo quitar las exoneraciones, debe cambiar la matriz tributaria en el país hacia una de mayor progresividad y una mayor justicia social. O sea, que permita realmente impulsar los cambios que Honduras necesita. Sí, primero con lo que dijo don Amable, abogado Juan Carlos Aguilar, interpreté yo que una sociedad débil, una sociedad civil débil, timorata y acomodada a toda la administración anterior. Don Carlos Hernández todavía está en la CJ. Pues a don Carlos lo he escuchado cuestionar
al gobierno y algunas decisiones de la presidenta Xiomara Castro. Dice don Amable que ACJ y la sociedad civil se acomodó a los gobiernos anteriores. Mire, yo ahí sí discrepo un poco con don Amable, ¿no? Con todo el respeto, pero creo que también la sociedad civil, y cumpliendo ese rol que decía don Efraín, en algún momento vino y tomó ese rol de desprotección que tuvo el Estado para venir a complementar a través de proyectos apoyados por la misma cooperación. Y nos vamos a temas puntuales de lucha contra la corrupción. Parte de la investigación, y que nosotros después lo comprobamos obviamente por el seguimiento que se le dio a estos juicios de corrupción, por ejemplo, los hospitales móviles, salió de 2 informes de auditoría social que presentó ASJ, ¿no? Respecto a las compras, que incluso en algún punto de ese proceso de contratación, Invest había abierto la puerta para hacer leveduría y ASJ se retiró porque vio que las cosas se estaban haciendo mal, produjo esos informes. Otro ejemplo de sociedad civil. Parte de los casos de corrupción, o algunos de los casos de corrupción que fueron judicializados por MASI, salieron de CNA. Caja Chica de la Dama, Patuca 3, colusión y corrupción, se acuerpó, corrupción sobre ruedas, estaba el otro de Soptravi, que se me escapa el nombre, cómo estaba, pero parte de ese apoyo de colaboración que existió estaba de organizaciones de sociedad civil. Luego ASJ funge como secretaría técnica también, en la elección de los fiscales para ocupar estas fiscalías élite de corrupción, cuando se estaban creando los circuitos anticorrupción, cuando se estaban escogiendo estos jueces en materia de corrupción. Y que mire, podemos ir a la parte estadística. En los juzgados o del circuito anticorrupción, como se le conoce, los juzgados de letras en materia anticorrupción, son los juzgados que mejores resultados han tenido en función, si lo ves de la parte estadística al menos. Son los que menos mora tienen, son los que han resuelto de manera más célere cada una de estas resoluciones. Entonces creo que, no voy a decir que irresponsable, pero creo que sí hay que reconocer el hecho de que las organizaciones de sociedad civil han jugado un rol importante, un rol estratégico inclusive en la sociedad hondureña. Y mire, de las cuestiones en las que yo he participado, presentamos en los últimos 2-3 años informe sombra al cumplimiento de Honduras de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ese no es un monitoreo a este gobierno. Monitoreo al gobierno pasado. En 2021 le medimos, y que incluso aprovecho para decir, a finales de este año va a salir la segunda versión para Honduras. El índice de transparencia legislativa, auspiciado por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa. Son espacios de medición de los niveles de transparencia del Congreso. Allá lo hicimos en el 2021 y los resultados fueron que teníamos el Congreso más opaco, solo con un Congreso o un Parlamento más opaco, que era el venezolano. Entonces, no se puede acusar de que no se han realizado. ¿Cuántas líneas de investigación tiene CNA, por ejemplo? Y que vaya, y lo menciona el CNA porque tiene otro rol, un rol más de investigación, más de presentación de denuncias. Lo de nosotros es más de ejecución de proyectos, es más de generar esas condiciones, ¿no? Incluso más de sentarnos con todos, porque al final de cuentas, si usted quiere generar cambios, si usted quiere tener la puerta abierta en las instituciones, y que incluso nosotros mantenemos muy buena comunicación con varias de las secretarías del actual gobierno. O sea, la comunicación se mantiene porque al final de cuentas no solamente es que sacamos un informe, no es solamente que sacamos una investigación y decimos esto está malo y ahí se acabó. No, nosotros generamos propuestas. Se han generado propuestas en salud, se han generado propuestas en educación, se han generado propuestas con el tema de seguridad. Hemos visto inclusive propuestas nuestras en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Próximamente vamos a sacar varios informes que están orientados a este tema, acceso a la información, todo el tema de transparencia, lucha contra la corrupción y otros elementos que vienen a fortalecer el mismo Estado, la misma institucionalidad, y que yo ahí sí discrepo y creo que los resultados están, nos hemos pronunciado al respecto también con las irregularidades que han existido y que todo eso está documentado al final. Pero obviamente se entiende, ¿no? ese discurso de descrédito hacia algunas de las organizaciones de sociedad civil y que prácticamente yo diría que hacia todas, porque el discurso está orientado lastimosamente ante las organizaciones que son más visibles. Hay otras que hacen un trabajo muy noble y que quizás no tienen ese foco mediático, que quizás no son conocidas y que incluso yo siempre lo he dicho, porque ASJ tiene muchos programas, tiene muchos proyectos y ASJ hace un trabajo desde una perspectiva de comunidades que obviamente no se visibiliza porque al medio tal vez no le interesa esa parte o no se le da esa cobertura. Pero es como el trabajo fuerte o el trabajo duro que hace la organización, pero obviamente hay otros temas que son más
más sexys, como he escuchado que se dice por ahí, como corrupción, el tema de seguridad, educación, salud, que quizás son los que se llevan ese foco, ¿no? Pero las organizaciones de sociedad civil, creo que la cooperación internacional no seguiría prestando su colaboración, su financiamiento, su asistencia técnica en muchas de las ocasiones si efectivamente no se generaran los resultados esperados, al menos, ¿no? O al menos ir generando esas condiciones para introducir y para hablar y para dialogar con los gobiernos de turno, porque al final de cuentas un gobierno abierto, un gobierno inclusivo, es el que se sienta a hablar con cada uno de los sectores, no es el que está peleando, no es el que está señalando, y parte de esa sociedad democrática es que tenemos que saber, ¿no?, que van a existir esos disensos, van a existir esas contradicciones, y en donde pues, nos tenemos que sentar a la mesa y llegar al menos a consensos mínimos, porque al final de cuentas, y no voy a decir que estamos excelentemente bien, pero al final de cuentas estamos sufriendo menos que la gran mayoría de la población hondureña. Muchos de ellos no tienen ni siquiera para comer, muchos de ellos no tienen acceso a salud, muchos de ellos ni siquiera tienen para comprar un uniforme, para comprarle un cuaderno a su hijo y mandarlo a la escuela. Entonces, creo que por ellos y por ese tipo de personas es que nos tenemos que preocupar. ¿Cuál será la relación de este gobierno con la sociedad civil o no habrá ninguna relación? Yo creo que muy por el contrario, o sea, aquí hay sectores que quieren comparar lo que pasaba en el gobierno anterior con lo que pasa en este gobierno. Por Dios, no hay comparación. No hay comparación. De lo que venimos es de un narcoestado, es de una narcodictadura, es de una ruptura del orden constitucional que fundó una narcodictadura, que saqueó el país, que prostituyó todas las organizaciones de sociedad civil, como bien lo decía el doctor Díaz Arribillaga, con honrosas excepciones. Yo creo que los espacios de sociedad civil es importante privilegiarlos. Es necesario que haya el debate, pero un debate abierto, transparente. ¿Cuál es el contexto de esta convocatoria que hace la sociedad civil? Imagínense el contexto. El gendarme del golpe de Estado del 2009 y un asesino que debe de estar preso, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, que debe más de 200 crímenes de lesa humanidad en el marco del golpe de Estado. Espéreme, repítame. Pero eso nos prescriben, debería. Bueno, por eso de proceder. El gendarme... ¿Qué pasó con Romeo Vázquez? Ok, el gendarme del golpe de Estado, asesino de más de 200 muertes por represión, autor intelectual de la muerte de Isis Obed Murillo. Isis Obed Murillo el 5 de julio del 2009, que pudo haber sido cualquiera de los que estábamos ahí, porque prácticamente los militares estaban disparando. Este señor, ex jefe de las Fuerzas Armadas, que debería de estar preso por crímenes de lesa humanidad, se ha andado reuniendo con sectores empresariales en San Pedro Sula. Han andado haciendo ese lobby. Obviamente un poco de preocupación también de parte de él, porque sabe que en cualquier momento va a caer preso. Sabe que en cualquier momento tiene que pagar por todos los crímenes que cometió en el marco de su ejecución del golpe de Estado, por toda la represión. Surge esta convocatoria en el contexto también cuando voceros visibles del golpe de Estado del 2009 han salido haciendo llamados a las Fuerzas Armadas a que prácticamente se atrevan a dar un segundo golpe de Estado. Las declaraciones que dio, por ejemplo, la diputada Maribel Espinosa en un evento, que todos sabemos el contexto de ella, pues, y lo que ella representa. ¿Qué representa Maribel Espinosa? El golpismo de este país, las voces rancias del golpismo que asaltaron la democracia en el 2009 y que fundaron una narcodictadura. Esta convocatoria surge en medio de una guerra mediática contra el gobierno que quiere hacerlo ver mal, que como decíamos en el contexto de esta conversación con el doctor Díaz Arribillaga, que quiere verlo todo negativo, que todo lo que quiere hacer el gobierno es negativo, que todo está malo, que todo está mal hecho, como que si lo que viene de antes estaba bien. En ese contexto surge precisamente esta convocatoria que no está mal. Entonces dice el Partido Libre, bueno, nosotros nos unimos a la convocatoria. ¿Quieren la Sisi? Nosotros queremos la Sisi y nos unimos a esta marcha. En ese contexto surge la marcha. El compañero, perdón Juan Carlos, es que ando con fiebres. Vale que el doctor anda con mascarilla, ando con fiebres, ando un poco mal de la garganta. Pero el compañero de ASJ, el abogado, decía lo siguiente: hemos hecho algunas líneas de investigación. Sí, pero esos son pequeñas consecuencias de lo que ocurría en el país. Óigame, Raúl,
había un gobierno que todo el gobierno en sí estaba orientado a drenar recursos del Estado. Y todos sabemos los escándalos más grandes de corrupción, los hospitales móviles, el Trans 450, ¿quién está preso por ese gran fraude que está pagando el pueblo capitalino? Días antes de salir de la alcaldía, el ex candidato presidencial Tito Afura se autocontrató por no sé cuántos años más el suministro de la basura. Palmerola, el centro cívico gubernamental, todo el saqueo del Seguro Social, todo el saqueo de la Secretaría de Salud, todo el robo descarado de los bonos. Raúl Valladares, yo le vine a poner aquí a usted un ejemplo con la entrega del bono centenario, 6 meses antes, 2 semanas antes de las elecciones. Aprobaron un bono, el bono bicentenario, bono centenario, no sé cómo le llamaban a ese bono, que eran 7,000 lempiras. Óigame, todos los activistas del Partido Nacional, a los beneficiarios los cercaban. En Colinas, que llegaron 600 bonos, solo ese día en Colinas recogieron 1.800.000 lempiras el Partido Nacional para financiar su campaña. ¿Dónde estaba la sociedad civil? ¿Dónde estaban los organismos que combaten la corrupción en el país? Y eso se dio en los 298 municipios del país, porque ese era dinero público. Sacaban el dinero, le ofrecían el bono a la gente firmaba por 7,000 lempiras y luego solo le daban 3,000. Le quitaban 4,000 en la puerta del banco, a lo público. Eso ocurrió en todos los municipios del país. Valor tiene Tommy Zambrano de salir hablando. Presos deben de estar, hombre, por léperos. Porque ellos eran los autores intelectuales de todos esos robos. Entonces, a lo que vamos es que ¿dónde estaban estas organizaciones? Estaban sentadas a la mesa con el gobierno, bendiciendo todo eso. ¿Dónde estaba la confraternidad evangélica? ¿Dónde estaban mis obispos? Porque yo soy católico, y católico que profeso, soy mariano, soy devoto, pero ¿dónde estaban nuestros jerarcas? Bendiciendo la corrupción, sentados en la Basílica de Suyapa mientras estaba traficando con toneladas de droga, le estaban dando la comunión. Si hubiera venido Jesucristo ahí en un evento de esos de la Virgen de Suyapa, no le hubieran ajustado los chilillos. Óigame, esas son las cosas. Entonces, la doble moral, Raúl, la doble moral, que eso es lo que se cuestiona. O sea, nosotros no estamos diciendo que las organizaciones de sociedad civil se tienen que ir a plegar al gobierno, a decir, o sea, tienen que haber controles, es necesario la auditoría social, es necesario el debate, es necesario el disenso, es necesaria la oposición constructiva, pero no una oposición ciega, como están en el Congreso Nacional. Óigame, eso que están haciendo los diputados con la aprobación del acta del CAF, óigame, esa es una negación del Estado de Derecho. La Constitución de la República no habla de que una ley se puede derogar a partir de la no ratificación de un acta. En todo caso, quieren derogar ese decreto, que ya sigan el procedimiento que establece el artículo 214 de la Constitución. Ante eso es que estamos, ante una doble moral. Aparece Toño Rivera ahí hablando como hombre probo. Óigame, ¿cómo andaban los activistas del Partido Nacional en las elecciones en todo el país? Parecían cambistas de dólares con marquetas de billetes de 500, dinero drenado de las arcas públicas, sacado del dinero de los bonos, sacado de la sobrevaloración de proyectos, sacado de todos los contratos y de las concesiones que hicieron. ¿Dónde estaban las organizaciones de sociedad civil? Sacado del narcotráfico. Dinero del narcotráfico, dicho por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. ¿Dónde estaban las organizaciones de sociedad civil cuando en el 2017 dice la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que se contrató al crimen organizado para que fueran a saquear negocios en San Pedro Sula y en Tegucigalpa? Esas son las cosas, abogado. Nosotros no estamos, o sea, nosotros como gobierno estamos abiertos, nosotros todos firmamos una autorización para que se nos investigue nuestra familia, nuestro patrimonio, no hay ningún problema. Este gobierno le apuesta a la transparencia. En 16 meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ¿qué acto de corrupción, por lo menos visible, se ha detectado? No digo que no lo haya, porque toda la estructura del gobierno anterior está,
pero hay un compromiso firme con la transparencia. Es que no hay fiscalía tampoco. Bueno, pero ¿y quién lo eligió? Los diputados. Pero ustedes lo bendijeron bendijeron eso. El fiscal de oro. Tiene que reelegirse el fiscal porque, o sea, ustedes son responsables de eso, compañero. O sea, nosotros nos opusimos a eso. Entonces ahora hay que elegir un fiscal independiente. Sí, no un fiscal que proteja libre. Libre no necesita. Mire, si hay una persona honesta, yo escuchaba un audio de Raúl Valladares, porque aquí todo el mundo critica al presidente Zelaya. A mí me gustaría que Raúl dijera lo que dijo el presidente Zelaya. Y todos los que estamos cerca de él sabemos el tipo de persona que es. Es un hombre honesto, pues. Es un hombre que no necesita traficar. Es un hombre que tiene su vida hecha. Todo el mundo se centra en los ataques hacia la pareja presidencial. Pero óigame, hay un compromiso firme de este gobierno por la transparencia, por el combate a la corrupción, por la rendición de cuentas. A esos procesos es que debe de apostarle la sociedad civil, no seguir una agenda un tanto maliciosa. Yo le digo el contexto en el que surge esta convocatoria. El contexto en que surge, hay que leerlo bien. Obviamente hay sectores en el país que quieren que se repita lo que ocurrió en el 2009. Hay sectores que le apuestan. Óigame, eso sería desastroso para el país, hombre. Si eso fue un daño enorme al país, eso nos destruyó a todos, eso nos paralizó por completo. Claro, los que salieron beneficiados ya sabemos quiénes son, los mismos que hoy están montando todas estas campañas de desprestigio y que han estado muy bien con el tema de las concesiones, con el tema de las exoneraciones. Yo creo que aquí nos conocemos todos, aquí sabemos todos a qué intereses se defienden y qué sectores son los que se potencian. Pero yo creo que tenemos que construir una agenda de país. Creo que el país no se merece esto. Venimos saliendo de una narcodictadura. ¿Cómo se va a comparar el gobierno anterior con este, por el amor de Dios? El gobierno anterior fue surgido de fraudes electorales. Dicen, es que están viviendo del pasado. Óigame, si venimos de un pasado reciente que tiene precisamente como carta de presentación de Honduras, la herencia del Partido Nacional es la carta de presentación que tiene Honduras, tener aún al expresidente preso en Nueva York siendo juzgado por narcotráfico. Óigame, esa es una carta para el país desastrosa. Teniendo a su hermano con cadena perpetua, teniendo al ex jefe de la Policía Nacional Preventiva, el órgano de la seguridad del Estado, juzgado también por narcotráfico, con otro montón de casos y con una serie. Esa es la situación del país, ese es el contexto del país en el que venimos y eso no se debe quitar del renglón. Vaya qué bonito. Ahora, los que antes se sentaban a la mesa, ahora no, es que el país va por un rumbo. ¿Cuál? Si es que se está queriendo enderezar el rumbo del país. De eso venimos. De eso venimos. Las instituciones del gobierno, abogado, se prostituyeron con organizaciones de sociedad civil, se suplantó la ejecución del gobierno central, la potestad que tiene el gobierno central de ejecutar y de contratar proyectos a través de las alcaldías y a través de las instituciones de gobierno, se suplantó con organizaciones no gubernamentales. Solo llegaban y firmaban un convenio con los ministros y así drenaban cientos de miles de millones de lempiras del presupuesto nacional, sobrevalorando obras y proyectos que se ejecutaron a nivel nacional, algunos de ellos, otros que no se ejecutaron. Eso que usted menciona de los hospitales móviles, eso se queda chiquito con toda la maraña de corrupción que había en el Estado y que todo eso se tiene que clarificar. Por eso es necesario que venga una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad con colmillo, que tenga la potestad de arrimar a los tribunales a todos los responsables y de meterlos presos, porque la corrupción en Honduras no solo ha sido pública, la corrupción en Honduras no solo es a nivel de funcionarios públicos, porque hay empresas privadas también metidas en redes de corrupción. Mire, ese fraude del Centro Cívico Gubernamental, doctor, o sea, nos hemos coincidido con usted en más de alguna reunión de los institutos de previsión. Óigame, ¿cómo se financió el Centro Cívico Gubernamental? Mire, así como se está investigando Palmerola, eso se tiene que investigar también. Yo invito a la ASJ que haga una investigación objetiva de ese fraude que se llama Centro Cívico Gubernamental, construido con los fondos de los institutos de previsión, sangrando al Estado, sangrando la economía del país. Esa es la herencia cachureca, Tommy Zambrano, Toño Rivera. Ustedes son responsables ustedes tienen que ir presos, hombre. No tienen moral para salir hablando a nombre del pueblo. O sea,
Yo creo que las cosas aquí hay que decirlas claras, con nombre y apellido. El país viene saliendo de una etapa difícil. Necesitamos todos los sectores buenos. Que yo no digo que en la sociedad civil no haya sectores muy buenos. Y hay gente muy capaz. Yo creo que usted es un hombre capaz, joven, sano, creo yo, que no tiene maldad. Todos esos sectores debemos de unirnos para recuperar nuestro país, porque en definitiva es nuestra patria. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo va a haber sectores que estén potenciando y apoyando otro golpe de Estado en el país? Caso que si esa no es la ruta. Venimos saliendo de un atolladero. ¿En qué anda Romeo Vázquez en reuniones? Anda en reuniones con empresarios, así es. Yo he tenido conocimiento, he estado por el tema de las represas en la zona norte, yo he tenido conocimiento de que anda en ese tipo de... Es un pobre diablo, ¿ah? Es un pobre diablo que ya lo utilizaron en su momento y ahora pues ya están en el ocaso de su carrera y obviamente de seguro va a caer preso pues y tiene que pagar por todos los crímenes. Pero óigame... ¿Seguro va a caer preso, Romeo? No, lo más seguro, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pues son asesinatos, hay más de 200 muertes registradas en el marco del golpe de Estado. Empezando por Isis Jovet, Pedro Magdiel, Wendy Ávila y todos los actores. O sea, pero óigame, que el país esté recibiendo el trato de todos estos sectores no se lo merecen, hombre, por una agenda política. La presidenta salió electa por la voluntad mayoritaria del pueblo. En el Congreso tiene que haber debate. ¿Cuántos diputados tiene libre en el Congreso? 50. El Congreso es un órgano político por excelencia. Se deben de hacer los acuerdos y los acercamientos, pero no la oposición irracional. Óigame, escuchar a Marlon Lara, escuchar a Mauricio Villeda y escuchar a todos esos voceros calificados del golpismo del 2009. Da náusea, hombre, esa es la basofia política que tiene sumida en la desgracia de este país. Son los fundadores de ese narcoestado, son los responsables de la corrupción en este país. Obviamente eso hay que gritarlo a los cuatro vientos, porque pesa en la pobreza y en la miseria de la gente. Y ahora resulta que aparecen organizaciones de sociedad civil de cafetín que combaten la pobreza en los salones de lujo de los hoteles de la capital. Óigame, si es que ahí es bonito combatir la pobreza, pero la pobreza se vive allá, en el interior del país, donde está la madre que no tiene acceso a un tratamiento prenatal, donde están los niños que no tienen acceso a programas de educación. Esa es la tarea del gobierno y en eso está enfocada la agenda de la Presidenta de la República. ¿Por qué se oponen al CAF? Para que vengan más recursos nuevos al país. Óigame, solo la deuda interna y externa del país que heredó la narcodictadura, que dejó la narcodictadura en el país, es una deuda salvaje que está lacerando la economía del país. Esos son los temas que tiene que abordarse la sociedad civil, no seguir discursos un tanto hipócritas que buscan de alguna manera generar un clima de desestabilización en el país. Yo creo que no estamos para eso, hombre. Hay que dejar al gobierno que trabaje, que desarrolle la agenda del país, pero por Dios no podemos volver al pasado. No podemos ver como héroes a los que sangraron la economía de este país. Mire, ese tema de los bonos, yo invito a la ASJ que haga. Si quiere yo le puedo presentar testimonios y declaraciones de lo que pasó en Colinas. Solo en Colinas, un día, abogado, recogieron 1.800.000 empiras, solo un día. Porque eran 600 bonos los que llegaron y a cada uno le quitaban 3.000 empiras. Era el operativo montado. Agarraban a los beneficiarios y los llevaban a la puerta del banco. Y ahí en la puerta del banco firmaba 7.000 empiras, pero le quitaban 3. Hasta audios hay. Yo le puedo mostrar los audios de los coordinadores de esos programas. Y eso lo hicieron en Colinas, lo hicieron en Santa Bárbara, lo hicieron en Francisco Marzán, lo hicieron en todo el país. Eso fue un modus operandi visible, por lo tanto, no hay comparación. Decir que el gobierno anterior es igual a este, no, hombre, si lo que había en el gobierno era un cartel criminal, era una estructura criminal que sangró la economía del país, que convirtió al Estado de Honduras en un narcoestado, que contrató la criminalidad organizada del país para financiar los fraudes electorales. Eso lo dicen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Es penoso que lo tengan que decir fiscales extranjeros cuando nuestros organismos que avalaron la elección del fiscal no lo digan. Pero esas son las cosas que se tienen que hablar y que se tienen que decir de frente, sin miedo. Porque tenemos que recuperar el Estado, tenemos que recuperar nuestra patria. No podemos permitir que un grupito de pillos y de capos estén haciendo de las suyas. Tenemos que recuperar el país. Don Efraín. Bueno, mire, lo que yo sí puedo decir es que
efectivamente hay un ambiente en Honduras que está siendo llevado, como dije al principio, a una confrontación y a crear condiciones, no solamente para desestabilizar el gobierno, sino que propiciar las condiciones para que suceda algo aquí. No sé si es posible la repetición del golpe de Estado del 2009, porque me parece que las Fuerzas Armadas, de alguna manera u otra, aprendieron una lección. Y una lección, que no deben de volver a repetirla. Y que deben ser garantes, como lo establece la Constitución, precisamente de esa Constitución de la República. Que desafortunadamente ese papel no lo jugaron, no solamente en el 2009, sino también en una reelección ilegal, fraudulenta y anticonstitucional que hizo Juan Orlando Hernández. Eso es algo que realmente lo que contribuyó no es solamente a debilitar el Estado de Derecho, sino que a debilitar toda la institucionalidad pública. Entonces, esas son las cosas que creo, Raúl, que tenemos que cambiar. Yo quiero hacer la diferenciación porque meter todo de sociedad civil en un solo saco me parece que no es correcto. Lo que sí debo señalar es que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional se cooptó muchas organizaciones de la sociedad civil, de lo que se llama sociedad civil. Organizaciones privadas de desarrollo, ONGs, como se le llamen, fueron cooptadas, incluyendo AFOPRIDE, la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo, fue cooptada por el gobierno para trabajar a su favor y se generaron organizaciones fantasmas, ¿verdad?, que trajo consigo, digamos, una instrumentalización de lo que se llamó o se llama sociedad civil, lo cual eso no es así. Yo trato de diferenciar eso, Ángel, porque creo que en justicia, hay un sector de sociedad que es de organizaciones privadas de desarrollo, porque yo creo que las organizaciones privadas de desarrollo no representan como tal lo que es sociedad civil. Es que sociedad civil es mucho más que organizaciones privadas de desarrollo, organizaciones civiles sin fines de lucro, como se llaman. Es mucho más allá la sociedad civil. Entonces, efectivamente hubo un gobierno que sí instrumentalizó una parte de ese sector, eso no hay duda. Como efectivamente hay organizaciones, que usted lo ve, mismo del sector privado, que ahora, digamos, se enfrentan, digamos, directamente con el gobierno, que nunca realmente se pronunciaron con el tema, por ejemplo, de la reelección de Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque fueron los grandes beneficiarios de los privilegios y las exoneraciones que se dieron en ese tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que entender el pasado para poder construir el futuro. Yo creo que lo que sucedió en los últimos 12 años no debe volverse a repetir. Y entonces por eso creo que el gran desafío del gobierno de doña Xiomara Castro es cómo sienta las bases de esa transformación. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo sienta las bases de transformación? Me parece que es importante, y tal vez lo digo de esta manera, se dice de que tal vez esto del diálogo está un poco como también desprestigiado, ¿no? Porque a lo largo de 40 años, ahí lo señalo también, hemos hablado de acuerdos, de diálogo, pero que algunas veces no los hemos cumplido y otras veces no lo hemos hecho. Entonces, digo, si queremos en serio trabajar por Honduras, yo creo que será posible algunos acuerdos, por lo menos con aquellos sectores que quieren cambiar el modelo económico y social del país hacia un modelo mucho más equitativo,
de más democrático, más solidario. Creo que hay sectores progresistas en el país con el cual se puede construir esa transformación. Desafortunadamente creo que hay sectores que no entienden de que ese modelo económico que han venido implementando ya no es viable. Yo creo que lo entiendan ciertos sectores de la empresa privada que se aferran a una serie de privilegios que han tenido desde la primera aprobación de la Ley de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial de 1959. Han sido permanentemente beneficiados y los resultados que tenemos, ¿cuáles han sido? Pues no es que tenemos una economía vigorosa, no tenemos una economía que crece lo suficiente con el crecimiento que tenemos, que hemos tenido de 4% anual, digamos anualmente. No vamos a poder sacar de la pobreza a 6 de cada 10 hondureños. Con ese crecimiento no lo vamos a poder hacer. Entonces, el modelo económico sencillamente hay que cambiarlo. No podemos continuar con eso porque ha demostrado que no funciona como tal. Entonces, yo digo que es necesario reencontrarnos como nación. Tal vez, amado Jesús y el abogado Aguilar y Raúl, yo lo digo esto, a veces me suena, quizás puede ser muy utópico, pero tenemos que empezar a reencontrarnos como país, porque no podemos construir la Honduras del futuro si realmente los sectores no estamos trabajando en función de un propósito de país. Y ahí es donde yo encuentro que hay desencuentros. Y lo que tendríamos que buscar son aquellos puntos en el cual es posible trabajar. Yo coincido contigo y creo que es muy claro de que el Partido Nacional ha buscado el camino, y ciertos sectores del Partido Liberal y sectores de lo que se llama sociedad civil, sector privado, que están empeñados en hacer imposible cualquier cambio en Honduras. Correcto. ¿Verdad? Eso para mí es claro, ¿verdad? Fueron los mismos que propiciaron la situación del 2009, son los mismos que están en esa misma situación actualmente, pero creo que el contexto es distinto y las situaciones son diferentes. Yo siento de que por eso es necesario de que los sectores que creemos que hay que salvaguardar la Constitución de la República, la institucionalidad democrática y el fortalecimiento democrático del país, tenemos que apoyar los esfuerzos que se están haciendo para transformar. No quiere decir la aceptación total. Yo debo decir, amado de Jesús, de que hay ciertas cosas que hay que cambiar, me parece. Porque también hay que hacerse una autocrítica, ¿verdad? Me parece que es importante que se haya una autocrítica para hacer las correcciones que es necesario hacer y cambiar de rumbo en algunas cosas. Hay veces que, si bien es cierto, uno puede tener una idea, no pueden haber acuerdos si las partes no ceden algunas cosas. Yo creo que eso es así, porque si no, no hay acuerdo, Raúl. ¿Verdad? Y me parece que lo que el país requiere, usted decía, abogado, del tema de consensos mínimos, yo estoy de acuerdo en el concepto de consensos mínimos, pero el consenso mínimo solo es posible si los actores políticos, económicos, sociales, están dispuestos a ceder cosas y desde el gobierno ceder algunas cosas para permitir los acuerdos mínimos sobre temas que son fundamentales para la nación. Por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de corrupción. Eso no puede ser parte de una agenda política partidaria, porque es político, pero no partidaria. Entonces, creo que el sectarismo político ha sido uno de los grandes males históricos de Honduras. Entonces, tenemos que romper eso y encontrar de que, y debo decirlo, de que el gane de doña Xiomara Castro fue mucho más amplio que libre. Correcto.
¿verdad? Estamos claros. Sí. Yo recordaba las palabras de Lula da Silva cuando tomó posesión en el Brasil y decía, muy acertadamente, este no fue solo el triunfo del Partido de los Trabajadores de Brasil. Yo creo que el triunfo de doña Xiomara fue mucho más que libre porque, y debo decir, muchos sectores del país se agruparon a eso precisamente para romper con ese pasado que tú muy bien lo planteaste aquí. O sea, romper no solamente una narcodictadura, sino que la corrupción, todo un andamiaje que fue montado para estancar el país y realmente tener una clase privilegiada en contra de la mayoría del pueblo hondureño. Entonces, mi reflexión, porque quizás no puedo hablar a nombre de muchos, pero mi reflexión es que tenemos que hacer una pausa y realmente sentarnos, pues digo, no solamente a dialogar, sino que a negociar y a llegar a acuerdos posibles para la construcción de la Honduras del futuro, pues, que es la que creo que todos anhelamos. Eso es lo que yo puedo aportar a lo que ya tú dijiste y también el abogado Aguilar, y salvar de que hay organizaciones genuinas dentro de la sociedad civil que han trabajado por muchos años y eso, bueno, el tema de las iglesias, que tú se la señalabas correctamente, igualmente uno te esperaría de que las iglesias jueguen un papel realmente de cambio, como lo hicieron, sobre todo puedo hablar por la Iglesia Católica en los años 60 y los años 70 del siglo pasado, donde estuvo comprometido con los cambios que el país requería. ¿Y ahora? Siento que hay un sector de la iglesia que sí, y otro que no. Estoy de acuerdo con usted. Sí. Por eso le dije la pregunta. Sí, así es. Creo que hay sectores dentro de la Iglesia Católica, puedo hablar por la Iglesia Católica, pues no puedo hablar por la otra, pero que hay sectores que sí quieren un cambio, digamos, sobre todo a nivel de las bases, y otro que no, definitivamente que no. La conferencia evangélica, desafortunadamente, debo señalarlo y no soy yo para juzgar, ¿verdad? Pero creo que de alguna manera u otra se mostraron demasiado plegados al gobierno anterior, ¿no? Y desafortunadamente creo que les hizo daño. Y eso es objeto de reflexión, ¿verdad? Porque el objeto de un movimiento religioso, cualquiera que sea, es orientar hacia a qué es lo que puede ser mejor como pastores que son, llevar el rebaño por el camino correcto. Y creo que esa es la función que se tiene. Así es que yo sigo pensando que hay esperanzas en Honduras, que no todo está perdido, y que creo, y yo, contrario a que mucha gente piensa, de que la presidenta Xiomara Castro tiene las mejores intenciones. Pero claro, si se trata de presentar siempre de que es manejada por Mel, que es manipulada por Mel, que el que manda aquí es Mel y no ella, ¿verdad? Y ese ha sido el eso. Y después el otro tema, cuando usted lo ve, el problema de la Corporación Andina de Fomento, ¿por qué no se aprueba eso? Pero eso está aprobado. ¿Verdad? O sea, porque hay la oposición, pero al menos que usted lo ve, nunca se pudo escuchar argumentos de peso que dijeran de que Honduras no debería participar en eso. ¿Por qué? Porque hay también un sesgo ideológico. Visceral. ¿Verdad? Estamos frente a un discurso de guerra fría, un discurso desfasado totalmente ideológicamente, pero que hace peso aquí, que Honduras va a seguir el mismo camino de Cuba, que va a seguir el mismo camino de Venezuela, que va a seguir el mismo camino de Nicaragua, y eso es lo que han estado tratando de plantear y le genera en eso incertidumbre, temor, miedo a la población. Y eso es algo que está permanentemente
eso, cuando usted platica con muchas personas, dice, vamos con el mismo camino de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua. Eso es lo que muchos sectores en el país creen. ¿Usted cree lo mismo? No necesariamente, no. Creo que el gobierno tiene oportunidades para, sobre todo tiene tiempo ¿Usted cree que todavía. vamos por el camino de Cuba, Venezuela, No necesariamente. Nicaragua? Las situaciones del país no son las mismas y creo que hay que contextualizarlas. Ese gobierno lleva año y medio. ¿Cuánto lleva Ortega en Nicaragua? ¿Cuánto lleva Maduro en Venezuela? Entonces creo que no podemos comparar las situaciones porque no sería irresponsable, sería injusto compararlas así. Y a mí me gustaría tocar 3 puntos claros. Creo que se tiene que comenzar a pensar en dar resultados, no solamente responsabilizar. En el sentido de que existe una fiscalía, existe un poder judicial y es hasta, bueno, a mí me causa hasta cierto gracia, ¿no? El sentido de solicitarle a organizaciones de sociedad civil el hecho de investigar. O sea, ¿cuánto presupuestos tiene el Ministerio Público para ejercer la acción penal pública? ¿Cuánto personal tiene el Ministerio Público? ¿Cuáles han sido las decisiones o las acciones del Poder Judicial desde una perspectiva integral? Entonces creo que hay que preocuparse más bien por generar las condiciones necesarias y generar los controles necesarios para, en un primer momento, mitigar la corrupción. En un segundo momento, si no se puede mitigar la corrupción, llegar a sancionarla, ¿no? ¿Y cómo? Teniendo, por ejemplo, un Poder Judicial sano, un Ministerio Público sano, se necesita una ley de Consejo de la Judicatura, no es posible que exista esa discrecionalidad desde la misma Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado, muchas veces se ha culpado a organizaciones, se ha culpado a partidos políticos sobre temas de elección de Corte Suprema. Pero un Consejo de la Judicatura diferente, porque el último No, todos sin cayeron lugar a presos. dudas. Sin lugar a dudas. O sea, es que tiene que ser un consejo que sea independiente, que sea autónomo, pero que sea complementario a la carrera judicial y al manejo del personal de la carrera judicial. Al mismo consejo hay que crearle controles, hay que mitigar esos controles, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? ¿Qué se dio? Un gran tráfico de influencias y que todos terminaron pues, procesados. Y volviendo, tema Corte Suprema, tema Corte Fiscal General, los mismos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. O sea, muchas veces se culpa a organizaciones, se culpa a personas en específico por esas elecciones. Pero yo le pregunto, o sea, ¿quién eligió? ¿Quién votó al final por elegir esos representantes? Fueron los partidos que integraban el Congreso Nacional en ese momento, porque para prácticamente la mayoría de estas elecciones de segundo grado se necesita una mayoría calificada, 86 votos, por mucha influencia que en algún momento la tuvo el Partido Nacional, que llegó a alcanzar 61 votos, si mal no recuerdo, que tenía, no podía elegir por sí solo estas altas autoridades. Y lo otro, y me gusta lo que decía don Amable, nos pusimos a disposición para que nos investigaran, pero no solamente se tiene que quedar ahí, y creo que el Consejo de Ministros podría realizar una situación similar, enviando una reforma al Congreso Nacional, porque el Congreso no lo va a hacer, ahí estemos claros, para cambiar, y que lo hablamos con usted hace algunos meses, o un año, qué sé yo, el tema de las declaraciones juradas del Tribunal Superior de Cuentas. Muchas personas se hicieron millonarias o se han hecho y se siguen haciendo millonarias producto de que no existen esos controles. Y parte de esos pocos controles que existen en ese Tribunal de Cuentas son para uso exclusivo del tribunal. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una institucionalidad que no responde, que está cooptada o que fue cooptada en algún momento, ese tipo de situaciones no nos va a arrojar a investigaciones. ¿Cuántas investigaciones ha presentado el Tribunal de Cuentas producto de las auditorías que realiza últimamente? Creo que la semana pasada remitió un caso ahí de bagatela al Ministerio Público. Entonces, por eso es la importancia también de elegir a estas altas autoridades. Por eso la importancia de reglamentar estos procedimientos de selección. Y lo otro, el tema del financiamiento, y que eso es muy importante lo que decía don Amable. Es cierto, se crearon, y que lo decía don Efraín también, se crearon miles de organizaciones no gubernamentales de maletín. Se entregaron miles de millones de lempiras también en conceptos de financiamiento para estas organizaciones. Y muchas veces solo eran un canal para que el dinero volviera. ¿A quién? Tal vez al que lo aprobaba, tal vez al diputado que lo recomendaba, al funcionario público que estaba. Esa es la cuestión, se prestaron y los aprobaron. Entonces lo que hay que hacer, exactamente, lo que hay que hacer es investigar. Cedesol sacó un gran listado, si mal no recuerdo, justo cuando empezó la gestión de Cardona. Y aquí hay que dejar claro, ASJ nunca ha recibido un tan solo dinero de fondos públicos. Y ahí están los informes anuales, a pesar de que ASJ no es una institución obligada para rendir cuentas con respecto al financiamiento. Ahí están los informes en la página de ASJ de cómo la cantidad de dinero que entra, cómo se eroga y la ejecución en función de los indicadores, en función de los medios de verificación.
Todo el dinero que entra a SJ es de cooperantes. Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, otros países en la misma Unión Europea, otros países fuera de Honduras. Entonces creo que eso sí hay que dejarlo claro. Y por último, el centro cívico. O sea, está bien, es que hay que investigar todo ese tipo de situaciones. Porque estaría, sin llegar a ser un experto, pero conociendo la dinámica, conociendo la coyuntura del país, estoy casi seguro de que muchas de estas obras que se realizaron no valen eso, no vale lo que se pagó por ellas. Pero, ¿qué se prometió con el centro cívico? Se prometió una investigación. Todavía estamos esperando esa investigación. No recuerdo si es que lo iban a hacer hospital o qué sé yo, pero se sigue usando para la parte de la burocracia, que no está mal al final de cuentas. Lo que pasa es que hay que ser congruentes, ¿no? Parte de esa doble moral. Ese fue directo al gobierno, ¿no? Que lo iban a hacer hospital y paja. Eso está diciendo. ¿Usted lo dijo? No, ahí está. No, lo dijo usted. No, yo no lo dije. Claro, eso es. Lo dijo usted. Sí, sí. Era una promesa. Es que y ese no es el ánimo de confrontar, Raúl, el ánimo de decir la verdad. Habló de eso. Es que esa es la hipocresía. La hipocresía con mayúscula y con H. Hipocresía de muchas de estas organizaciones de sociedad civil y de actores políticos. Mire, como decía la Biblia, cuelan un mosquito, pero se tragaron un camello con toda la corrupción de Job en los últimos 12 años. Ahí en el centro cívico hay una concesión, eso está amarrado, eso está maniatado. Ahí el gobierno está así, maniatado, como está maniatado en Palmerola, como está con lo de COVID, como está con lo de H. ¿Y dónde se aprobó eso? En el Congreso. ¿Y dónde estaban los de sociedad civil? Bendiciendo, comían en la misma mesa con el dictador, hombre. Aquí no, o sea, aquí no se trata de ser comesantos cagadiablos, por el amor de Dios. La hipocresía, la doble moral de todas estas organizaciones que callaron en los 12 años del latrocinio de este país, que callaron, que sabían que estaban permeadas las instituciones por la criminalidad organizada. Don Amable, ¿quién aprobaba los contratos? Permítame, ya termino la idea. Porque usted hizo alusión del centro cívico y que debe de ser convertido en otra cosa menos en oficinas de gobierno. No, es que no digo que esté mal. Porque ahí el gobierno está bajo una esclavitud salvaje. Mire, allá a las 5 de la tarde le quitan la luz a las oficinas de gobierno. La hora máxima en la que puede trabajar es hasta las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche, los técnicos que trabajan de noche ahí tienen que trabajar con las luces de celulares. ¿A cuenta de qué? ¿Cómo se construyó ese centro cívico? Con fondos de previsión. Sí. ¿Quién lo está pagando? Lo está pagando el pueblo hondureño a precios estratosféricos. Lo que pasa es que muchas de estas organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional, como él bien dice, porque aquí la cooperación internacional, mucha de esa cooperación internacional quiere venirnos a dar clases de honestidad también. Y usted sabe lo que nos pasó con UNOPS. La Oficina de Naciones Unidas, que supuestamente garantiza la transparencia. Nosotros como INJUPEN hemos tenido pésima experiencia con UNOPS. Y eso del centro cívico lo formuló UNOPS, una oficina de Naciones Unidas. ¿Quiénes financiaron el Trans 450? Cooperación Internacional, el BID. O sea, que tampoco es que porque los fondos vengan de Dinamarca y de no sé dónde más, es que es la transparencia viva. No. Pongamos los pies sobre la tierra. Y yo creo que es necesario construir una agenda de consensos. Los consensos mínimos que usted decía, yo estoy totalmente de acuerdo, pero con sinceridad, no con doble discurso. Estoy de acuerdo. Permítame. Porque hay muchos sectores, por ejemplo, que tienen temas viscerales. Mire, por ejemplo, usted escucha declaraciones de diputados en el Congreso. Mi amigo Marlon, que fue compañero alcalde, mire, Marlon quedó purgado porque lo pusieron de ministro del FIJ y no sirvió, no dio bola. Y lo quitaron por incapaz y ahora es enemigo visceral del gobierno. Todas esas agendas no deben de primar por encima de los intereses del país, hombre. No deben de primar por encima de los intereses del país. Esa es la hipocresía, la incoherencia que tenemos que combatir y pensar como hondureños. Pero es que esa incoherencia también se tiene que ver de los dos lados, ¿no? Bueno, pero estamos hablando en términos generales. También estamos hablando de promesas de campaña en algún momento que se dieron, ¿no? Y hay que cumplirlas como gobierno también. Mire, y el gobierno tampoco es que entraba, si me disculpa, 30 segundos. Sí. Tampoco es que entraba a ciegas. El gobierno sabe cómo funciona la institucionalidad en el país. Si al final de cuentas, quien gobierna es una clase política que ya había gobernado, ya sabe cómo funcionan las cosas. ¿Dónde se aprobaban todas esas concesiones? ¿Dónde se aprobaron todos esos contratos? En el Congreso Nacional. Todos esos contratos necesitan la aprobación de los diputados, todas esas concesiones. Muchos de ellos inclusive, y que es algo que ya se sabe aquí en este país, muchos de ellos se aprueban hasta con coimas, se aprueban hasta con sobornos. Entonces que no nos vengan a reprochar como organizaciones de sociedad civil
que nos sentamos cuando más bien denunciamos, que no vengan a querer suplantar situaciones que quizá en algún momento se realizaron producto de la ineficiencia del gobierno, pero si usted me viene a decir a mí que venga e investigue los actos de corrupción, que venga y le haga una auditoría social integral a todas las instituciones públicas, me está demostrando que hay una incapacidad en el gobierno de la República también. ¿Por qué? Porque necesita que sociedad venga. Sociedad civil solo debería ser un observador, un auditor, alguien que esté a la par del gobierno, quizás haciéndole un informe sombra, quizás haciéndole ese monitoreo, pero que usted venga a suplantar la autoridad del Ministerio Público, que usted venga a suplantar lo del mismo Congreso, lo de la misma Corte Suprema, lo del mismo de las instituciones públicas, lo veo hasta irresponsable. Porque le está dando atribuciones, que usted estaba criticando a las organizaciones de sociedad civil. Venimos de un Estado fallido, por eso la gente de la Presidenta es proponer la CICI. Entonces venimos de un Estado fallido y continuemos el mecanismo de Estado fallido. Todas esas estructuras criminales que desde el gobierno y desde el sector privado contaminaron el Estado y desde organismos de sociedad civil, porque no le extraña que muchas organizaciones al final de cuentas esto tiene que ser un debate técnico y usted sigue con ese discurso pero es que esa es la de realidad, responsabilización, un discurso de hablemos de atrás, hablemos de cuestiones técnicas, pongamos datos. Es que no se puede olvidar el pasado. No, es que no se puede olvidar y estoy totalmente de acuerdo. Hay que potenciar los espacios de sociedad civil, hay que potenciarlos, hay que privilegiarlos. Debe de haber auditoría social, auditoría social necesaria en todo país democrático, y para que funcione bien un Estado de Derecho deben de haber controles, deben de haber pesos y contrapesos. Eso tiene que funcionar, pero hay que tiene que estar y tiene que funcionar, pero no una sociedad civil llena de hipocresía que lo que antes bendijo ahora trata de combatirlo. Con honrosas excepciones. Yo no conozco al abogado. No, la sociedad civil. No, es que mire, yo lo que quiero nada más decir muy brevemente es que no podemos pensar que ASJ representa a la sociedad civil hondureña. Ni CNA, ni CESPAD, nadie representa, una organización por sí sola representa a todos. Eso creo que hay que dejarlo muy claramente acá, ¿verdad? Porque en algún momento, digamos, ciertos directivos que aparecían por ASJ estaban, y eso usted no lo puede negar, yo creo que hay que decirlo muy claramente, prácticamente casi eran los voceros de sociedad civil del gobierno anterior. ¿Y hay una explicación para eso? Sí, es decir, y lo hago, digamos, se lo hago con una crítica sana. Claro. Es decir, porque hay que evitar, y yo se lo digo porque yo, Centro de Desarrollo Humano del cual yo fui fundador, siempre hemos tenido la política de no ser instrumentalizados ni por organizaciones financieras internacionales, ni mucho menos por gobiernos o partidos políticos. Porque nuestro trabajo es diferente, o sea, no solamente el de auditoría social, sino de promover el cambio en la sociedad, porque estas organizaciones fueron fundadas precisamente para llenar los vacíos que el gobierno no tenía, que no hacía, en términos de desarrollo, de combatir la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que cambiar la visión de que hay que tener una verdadera representación de lo que es las organizaciones privadas de desarrollo. Desafortunadamente FOPRIDE fue instrumentalizada por el gobierno del Partido Nacional y prácticamente la hicieron casi desaparecer. Entonces esas son las realidades que tenemos que diferenciar, ¿verdad? Yo creo que es correcta los señalamientos, la auditoría, pero para eso hay que generar una credibilidad y confianza para que la gente crea que efectivamente el trabajo que ustedes hacen efectivamente es objetivo, es realmente orientado hacia eso, y creo que ustedes tienen la capacidad para hacerlo. Y siempre lo ha sido. ¿Verdad? Entonces yo creo que lo que hace falta es esencialmente de que hay un cierto sector de lo que se llama sociedad civil que no lo es, no representa, ni es lo que representa en realidad lo que es la sociedad civil. Bien, voy a hacer una pausa. Creo que no me refiero a él. Creo que muchos de esa sociedad civil, ¿saben qué quieren? Que los llamen los del gobierno, para estar como estaban en el gobierno anterior. Porque aún muchos de ellos, yo ahora los veo que critican, nunca dijeron nada. Y estaban felices, caminaban con guardaespaldas, con seguidores, con carros blindados, derroche, en el poder. Hoy los veo que están criticando. ¿Será que quieren que los llame y mantener la vida
que tenía en el gobierno anterior. También eso es cierto. Eso no se puede ocultar. No me refiero a usted, pero también usted sabe a lo que me refiero. Una pausa. Mel Zelaya puso esto. Pongan ese tweet de Mel Zelaya, coordinador de Libre. Ayer alguien me decía que van a sacar los empleados públicos, esos de Libre, a las calles. Claro, le digo, vos estabas hipote y no te diste cuenta que el Partido Liberal hacía lo mismo y el Partido Nacional también. Todos los partidos. Convocatoria a iniciar movilizaciones en todo el país por la aprobación en el Congreso de la Ley de Justicia Tributaria, dice Mel Zelaya en ese tuit, objetada por el COEP y el bipartidismo, y en el apoyo a la presidenta Xiomara Castro para la instalación de la Comisión contra la Corrupción de la CICI. Y Mel hablaba en otro lado de corrupción empresarial también. Que vayan presos también aquellos empresarios que hicieron picardías y robaron a mansalva en este país. Poneme el tuit del expresidente Zelaya y coordinador de Libre. La convocatoria es para hoy a partir de las 4 de la tarde. Convocatoria a iniciar movilizaciones en todo el país por la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Justicia Tributaria que objeta el COEP y el bipartidismo, Partido Nacional y Partido Liberal, y en apoyo a la presidenta Castro para la instalación de la CICI. ¿Qué piensa usted de eso? No, como le decía al inicio, o sea, está en su derecho Libertad de Refundación de convocar a su base, de convocar a las personas que creen en el proyecto político y que se manifiesten, ¿no? Creo que al final de cuentas la exigencia, al menos de la CICI, es una exigencia válida. Lo que yo reprochaba, ¿no?, era el tema del día, la hora y el lugar. O sea, se pudo haber hecho otro día respetando el espacio de CESPAD para el caso que fue en conjunto con la Coalición Anticorrupción quien convocó esta manifestación por parte de sociedad civil. Pero más allá de eso, siempre y cuando sean manifestaciones pacíficas, siempre y cuando sean manifestaciones orientadas a una demanda legítima que venga a generar un bien para la sociedad hondureña, porque no hay que negar el hecho de que se llegue a instalar una comisión internacional contra la impunidad de la corrupción en el país es para beneficio de todos. Si al final de cuentas esa comisión lo que vendría a realizar aquí es a generar mecanismos de prevención, es a fortalecer la investigación, es a fortalecer a los operadores de justicia para que posteriormente se puedan judicializar grandes causas penales y podamos llegar a tener sentencias, ¿no? Lo vimos con la MASI. La MASI, a pesar de que hasta cierto punto estaba diezmada, ¿no?, en cuanto al financiamiento, en cuanto a sus atribuciones, en cuanto al personal técnico inclusive, llegó e incomodó a la clase política y por eso le expulsaron al final de cuentas. Si parte de la normativa que se tiene que derogar todavía responde precisamente a una, valga la redundancia, una respuesta que tuvo el Congreso Nacional producto de esa judicialización. Y mire, y es que hasta están en fila el 116-2019, que es el del Fondo Departamental, y el 117, es decir, el siguiente decreto, 2019, que fue esa reforma al artículo 10A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Y qué había en esa reforma? Amnistía un blindaje, mejor dicho, para los congresistas en situaciones administrativas, penales y civiles, siempre y cuando se actuara en función de la actividad legislativa. Es decir, se podía cometer corrupción, se podía cometer delitos de cualquier cosa, pero siempre y cuando yo estaba amparado en la actividad legislativa, o estoy amparado, mejor dicho, precisamente porque eso sigue vigente, no se les puede tocar. ¿Y por qué? Eso fue en respuesta a la Fe de Ratas, eso fue respuesta a Arca Abierta, donde se judicializaron 18 diputados, si mal no recuerdo, el mismo Pandora, ¿no?, que estuvo por el manejo de los fondos públicos. Entonces, parte de ese desmontaje responde a eso, y por eso digo que al final el llamado, al final esta convocatoria es legítima. Lo único que yo decía es que lo pudieron haber hecho en otro día perfectamente. La misma gente que van a poder tener el día de hoy, la pueden tener otro día, y dejarle el espacio a CESPAD, a la Coalición Anticorrupción, que simplemente se iban a manifestar en función de la CICI. Libre incluyó dos temas más, Ley de Justicia Tributaria y la adhesión al CAF, que está bien.
Entonces, al final de cuentas, es de respetar, pero también, así como se le respetan los espacios a libre, y sobre todo ahora que es el gobierno, ahora que es el oficialismo, ellos son los garantes de respetar también estos derechos, ¿no? Bien sea la protesta, bien sea a la libertad de expresión y demás. Entonces, no digo que se estén irrespetando, pero sí creo que se pudieron haber realizado otros mecanismos para asegurar la de sociedad civil y sin ningún problema realizar también la del Partido Libertad y Refundación. Amable. Nos quitó la hora de la conspiración. En pocas palabras. Lo malo de la marcha libre es que nos quitó la hora de la conspiración. Queríamos salir en las primeras planas y todo lo demás. Ese es el discurso. Pero bueno, Libre es un partido de calle, Libre es un partido que nació en las calles y como tal, pues hoy a las 5 de la tarde vamos a marchar, es lo que hemos hecho todo el tiempo, desde que nacimos como instituto político, apoyando el proyecto de la presidenta y apoyando la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad para desmontar todas las estructuras de corrupción público-privadas que están entronizadas en el Estado. Y yo creo que es importante hacer un llamado a todos los sectores de oposición que dejen el odio visceral, porque el tema ahí es que es una cuestión visceral. Hay ataques que son viscerales. Lo que decíamos, extracámaras, hubo diputados que en el gobierno anterior estuvieron bien plegados y nunca dijeron nada. Ahora son grandes críticos. ¿Y por qué no hablaron? ¿Por qué no hablaron? Porque fueron cogobierno. Muchos diputados liberales son parte de la tragedia de este país. ¿Liberales? Sí, diputados. Mauricio Villeda, por ejemplo, Marlon Lara, Yuri Sabas, y todos se lo aprobaban a Juan Orlando. Despreciaron la presidencia del Congreso Nacional en el 2014, cuando se pudo haber detenido todo el maquiavelismo de la narcodictadura. El Partido Liberal tuvo la oportunidad histórica de presidir el Congreso Nacional. Ahí salieron, no es que lo hacemos por la gobernabilidad, por Pandora fue que lo hicieron. Entonces ahora son grandes críticos. ¿Qué moral tienen eso? Esa es la coherencia, esa es la hipocresía. Esa es la hipocresía que cuando uno la pierde, cuando uno no tiene coherencia para hablar, pierde la moral para poder criticar. Y eso es lo que pasa con muchas organizaciones de sociedad civil. Yo no tengo nada en contra de las organizaciones de sociedad civil. Es más, desde la alcaldía nosotros hemos apoyado y hemos coordinado procesos importantes con organismos de sociedad civil, lo mismo que con organizaciones de la cooperación internacional, pero cuando se pierde la coherencia, cuando se pierde la moral, se pierde todo. Y se pierde legitimidad. Por eso muchos de estos organismos están desprestigiados ante la sociedad. Y coincido plenamente con el doctor Díaz Arribillaga que no toda la sociedad civil, no todas las organizaciones y no todos los miembros de sociedad civil. Hay gente que es muy honorable, muy correcta, muy capaz, muy hondureña y muy comprometida. Y con esos sectores es que debemos de trabajar todos. Y las críticas al gobierno son bienvenidas. Críticas constructivas y propuestas constructivas, pero no conspiraciones viscerales que salen precisamente de un contexto cuando hay muchos sectores en el país interesados en que se genere un golpe de Estado como lo que ocurrió en el año 2009. Y ese es otro escenario y el país no está para eso y no lo podemos permitir como hondureños. Romeo Vázquez anda tratando de dar un Sí, golpe de Estado. Ahí anda, pero un pobre diablo, ya quedó. Es lo que le espera en la cárcel por los crímenes de lesa humanidad que cometió. Más de 200 asesinatos en el marco del golpe de Estado, producto de la represión. No, Efraín. Sí, bueno, mire, yo respecto a este tema de las marchas, pues creo que se ha hecho más grande de lo que realmente eso debe ser. Yo creo que la coalición contra la corrupción perfectamente pudo haber marchado de la misma manera. Yo no veo por qué al final la cancelaron. Se generó todo un ambiente como que la movilización de Libre iba en contra de lo que iba a ser la coordinadora, ¿no? No sé si eso sea cierto o no, pero a mí me parece que eran complementarias porque al fin y al cabo había un objetivo común, que es el apoyo de la CICI. Había otro elemento que introdujeron los de Libre, que era el tema de la ley de justicia tributaria, lo cual me parece bien. Yo creo que perfectamente se pudieran haber hecho. Yo creo que se generó más, como todo aquí, de cualquier asunto se genera todo una especie de conflictividad cuando no le existe, ¿verdad? Porque me parece perfectamente válido que se exprese las organizaciones que están alrededor de la coalición contra la corrupción, porque es un organismo creíble, tiene organizaciones que están ahí, que me parece a mí son serias y que tienen un trabajo adecuado. Entonces, eran llamados a apoyar lo de la CICI, lo cual a mí me parece válido.
y creo que es un objetivo complementario con lo de Libre, con lo del gobierno, pues que era apoyo al gobierno. Así es que en esa parte no puedo realmente entender el por qué no. No estoy en capacidad de poder decir lo otro, pero me parecen que eran esfuerzos complementarios. Lo otro, pues yo vuelvo hacia el punto principal que he estado tratando de plantear acá, que es necesario realmente que el país pueda entrar, digamos, en un reencuentro de los sectores progresistas que quieren transformar, digamos, el país. Me parece que eso es importante. Y eso es lo que de alguna manera tiene que impulsarse desde el gobierno, pero me parece también con una actitud más abierta y autocrítica. Y sobre el tema del Partido Liberal, que tú lo tocaste, y creo que se tocó aquí, me parece que frente al tema del Congreso Nacional, el Partido Liberal pudiera ser, desafortunadamente no lo son, como que la llave que hubiera permitido realmente una gobernabilidad en el Congreso Nacional. Pero lo que se han convertido es siendo instrumentalizados por el Partido Nacional para favorecer una oposición obstruccionista. Y eso me parece que al que perjudica es a la nación, al Congreso, pero al propio Partido Liberal, ¿verdad? Que creo que pudo haber sido el partido de balance, dada la composición que hay en el Congreso Nacional, y han perdido una gran oportunidad, desafortunadamente. Así es que yo digo que Honduras no puede seguir en este tema de la polarización, enfrentamiento. Tenemos que encontrar maneras de poder llegar a acuerdos que permitan impulsar las cosas que son importantes, la CICIG, la lucha contra la corrupción, el tema de la ley de justicia tributaria, con algunos cambios que es posible hacerlo, convertirlo en un instrumento para mí de caminar hacia una tributación más progresiva y más justa. Creo que no solamente el tema de las exoneraciones, sino que también cambiarlo de un sistema que depende en la tributación indirecta casi en un 60, casi un 70%, a uno sobre la tributación directa. Me parece que ese es el instrumento que deberíamos utilizar para poder cambiar eso. Entonces creo que hay cosas que el país requiere y que es un momento de cambio. Y decir a los sectores que se oponen sería un grave error, me parece a mí, porque la idea es, y ahora hay otro tema, poniendo en cuestión las elecciones del 2025, ¿verdad? Dejando la idea de que no se van a realizar los 2025 o que va a haber un fraude en el 2025, ¿verdad? Esa es otra idea que está circulando, digamos, en el ambiente. Creo que eso, y yo vuelvo a decir, no perjudica al gobierno en sí, sino que perjudica al país. Y hay sectores que están interesados en eso, a hacerlo a cualquier costo. No desafortunadamente. Yo digo que el ejército, las Fuerzas Armadas, por lo menos creo que tienen un papel, para mí, esa es mi visión, no sé si ustedes están de acuerdo, de estabilidad, ¿verdad? Están jugando un papel de estabilidad con alguna responsabilidad. No pueden dar un golpe de Estado sin los militares, ¿verdad? Lo que otros quieren lograr es efectivamente un elemento de crisis y caos y de estabilización que pueda hacer caer el gobierno, pero eso lo veo como una estrategia, pero no la veo hasta en este momento muy viable. Gracias, don Efraín. Nos vamos. ¿A qué marcha va? Pues no hay marcha de sociedad civil, por ejemplo. ¿No va a ir a la, quedo en la casa. A la de Libre? No. Gracias. ¿Cuánta gente van a movilizar? No, las movilizaciones no se puede cuantificar porque está convocado todo el partido. ¿Usted ya le dijo a todos los Nijupe que el que no va lo corre? No, es falso eso. Falso. Nosotros no somos cachurecos, compañeros. Nosotros no venimos de esa escuela. No venimos de esa escuela, somos escuelas diferentes. Es que le digo esto porque esa ha sido la tradición de todos los gobiernos. Sí, pero no. Creo que la carta de presentación de la vida habla por sí misma. Nosotros no tenemos necesidad de eso, el partido no tiene necesidad de hacer eso. El partido, entonces significa que... Miren cómo lo queda viendo, Efraín. Significa que la tesis de que toda la militancia de Libre está desempleada, no es cierto. Entonces todo está en el gobierno.
Déjame decir, si apenas... ¿Qué porcentaje de la militancia de Libre ha entrado al gobierno? Porcentaje mínimo. Toda la estructura del gobierno viene tal y como estaba en el gobierno anterior. ¿En Injupen ya lo quitó todo? No, imposible. Es que eso no es imposible. Y ese, mire, con la disculpa, ese tema del clientelismo político, correcto, tiene que ir desapareciendo, porque si no el Estado nunca va a ser eficiente. Si no profesionalizamos, si no lo hacemos a través de meritocracia, el Estado no va a funcionar de manera eficiente, definitivamente. Y en relación a lo que decía el doctor Díaz Arribillada, de los que hablan de fraude, es que el que las usa las imagina, pues el ladrón juzga por su condición. Todos los que han hecho... ¿Cómo ganaron 2013? No, pero hay algo que no entiendo. Un juez ahí en Estados Unidos salió diciendo que habían hecho fraude. Claro. Los fiscales. Sí, pero la señora Fulton... Ajá, estaba planchando votos en el tribunal. Sí, es la doble moral gringa también, ¿va? Por eso es la hipocresía. Bien, así está el país. Buenos días.